Buenos días, soy Germán Guarín, integrante del Grupo 9 de Introducción a la Economía Colombiana. El día de hoy voy a exponer la segunda entrega, los cuatro primeros puntos, donde en el primero tenemos la problemática nacional a través de la composición de las cuentas nacionales para el periodo 2008-2018, donde tenemos en el 2008 que en este año se presentó una clara desaceleración de la producción con respecto al 2007. Uno de los principales motivos fueron las medidas tomadas por las autoridades económicas en su esfuerzo de controlar la inflación y la devaluación. Como observamos en el 2009 tenemos el pico más bajo. En este año se presentó la mayor recesión económica en la historia, que afectó no solo a Colombia sino al mundo. Se presenta una desaceleración muy significativa en la demanda interna y un alto porcentaje en el desempleo, impactando fuertemente los sectores de la industria manufacturera y el comercio. Para el 2010 vemos una recuperación, donde los sectores de la industria manufacturera y el comercial presentan una recuperación importante para el 2010. Otro de los factores que jugó un papel importante en esta recuperación fueron los precios internacionales en el sector de la minería y del petróleo. Para este año, el Banco de la República redujo la tasa de intervención en el mercado monetario y disminuyó las tasas de interés para el sistema bancario. Para el 2011, finalmente se consolida el proceso de recuperación económica que inicia en el 2010. La crisis financiera del 2009, la demanda agregada, el consumo y la inversión privada fueron los factores más importantes en esta recuperación. Para el 2012 observamos una desaceleración económica a causa de la crisis en Europa y el lento crecimiento en Estados Unidos. En este se presenta de nuevo una caída en la industria y se registra un aumento en el gasto público que impacta el crecimiento económico y aumento de los servicios sociales y obras civiles. Para este año también se reporta un déficit en la balanza comercial. Las importaciones aumentan fuertemente, pero otro movimiento registrado en este año fue la caída de precios de minas y canteras, así como la caída del sector de la construcción y el financiero. Para el 2013, como observamos en la gráfica, el crecimiento económico fue bueno, pero siempre impulsado por la demanda interna en lugar de las exportaciones a través de los tratados de libre comercio. El sector agropecuario muestra una recuperación significativa este año. Todo esto liderado por el café. Aumenta el gasto público impactando y fortaleciendo el sector de la construcción por el aumento de las obras civiles para la vivienda popular, así como el aumento de los servicios sociales. Y los sectores más afectados para este año fue la minería y canteras, pero principalmente el sector de la industria, que favorece totalmente la tasa de desempleo, que para el 2014 se presenta un nuevo proceso de desaceleración económica. Todo esto liderado por la continua caída de la industria, que promueve fuertemente el desempleo, y también por la caída del sector de minas y canteras, que representa un ingreso significativo en el país. Como podemos observar, 2014, 2015 y 2016 es donde se presenta esta gran desaceleración económica. Para estos años, los sectores que mantuvieron la economía fueron el sector de la construcción, el sector financiero, el sector de comercio y el sector agrícola. Este último liderado por el café. En el 2017, Colombia tuvo las peores cifras en los últimos 8 años. Creció solo un 1.4. La balanza vuelve a mostrarnos cifras negativas, donde el sector más afectado fue el de minas y canteras, con un menos 3,6%, seguido por la industria, la construcción y el transporte, impactando fuertemente la disminución de la demanda agregada y la inversión. Por otra parte, la balanza comercial continúa en cifras negativas por el aumento de las importaciones y la desaceleración de las exportaciones. Como observamos en la gráfica, para el año 2018, finalmente el país da señales de una recuperación económica. La industria de manufactura logra salir de la crisis tras varios años de déficit. El sector del comercio, la agricultura, finanzas, servicios públicos, la administración pública y de defensa reportan un crecimiento significativo con respecto al año anterior, mientras que el único sector que continúa en negativos es la explotación de minas y canteras.
Por el lado de la balanza comercial, también se muestran buenas noticias, ya que en mucho tiempo el crecimiento en las exportaciones es mayor que el de las importaciones, mostrando así cifras positivas para este año. Análisis de la composición demográfica durante el siglo XXI, presentando una gráfica de la densidad poblacional colombiana por género, considerando que el género en la última década tiene un crecimiento del 1% por año y la diferencia entre géneros se mantiene un 3% por año. Colombia en ese momento tiene una densidad poblacional moderada de 44 habitantes por kilómetro cuadrado. Para el 2018 se calculó un total de 49.834.000 habitantes, lo que indica un crecimiento anual de 250.000 habitantes aproximadamente, con un 0,29% de emigrantes. Si tenemos en cuenta, la migración por desplazamiento forzoso ha modificado la distribución poblacional, asentando en las urbes la mayor cantidad de personas y cambiando las estrategias rurales y urbanas para suplir la demanda que implican los cambios sociales. Por otro lado, respecto a los rangos de edad, la población activa mantiene un 68% promedio anual respecto a los infantes con el 24,9%, la tercera edad con un 6,7% promedio en tendencia para la década, lo que conlleva que la composición familiar sea reducido a 3 personas promedio, estos asentados en cabeceras municipales en un 77%, en zonas rurales en un 7,1% y en centros poblados y localidades rurales en un 15,8%. Tercero, análisis del desempleo durante el siglo XXI. Causas coyunturales y estructurales del desempleo. El desempleo continúa siendo uno de los indicadores más altos y persistentes con el pasar de los años. Una de las corrientes de pensamiento económico atribuye la persistencia al alto desempleo a un problema de precios. Se postula que la oferta y la demanda de trabajo se equilibran en un nivel de remuneración inferior al salario real que rige en Colombia. Por otro lado, existe otro punto de vista que se basa en analizar el desempleo desde la estructura económica. Esta corriente afirma que existen dos sectores en la economía: el sector moderno, el cual es intensivo en el capital humano y físico. Por otro lado tenemos el sector informal, que se caracteriza por empleos de baja calidad, escaso capital físico y mano de obra con bajo nivel de calificación. A causa de que el sector moderno es bastante reducido, no hay capacidad para incluir a toda la fuerza laboral calificada. Esto genera que dichos trabajadores excluidos pasen a engrosar las filas del desempleo o ingresen al sector informal. Eso nos indica que la causa del desempleo no está en la inflexibilidad del mercado laboral. También puede incidir la estructura económica del país. Por otro lado, tenemos que es necesario que exista un nivel adecuado de diversificación industrial que genere demanda de trabajo calificado y de esta forma generar un impacto en la tasa de desempleo del país. Consecuencias del desempleo. El desempleo afecta directamente a la sociedad, los trabajadores y obviamente el desarrollo de la economía. La pobreza es el efecto más directo que genera el desempleo. Los trabajadores del sector informal, los cuales no están calificados para ocupar un puesto en las industrias laborales, no pueden satisfacer sus necesidades. Es así que los convierte en una población vulnerable y con reducidas oportunidades laborales. De la misma forma puede suceder a los trabajadores del otro sector, del sector moderno, los cuales se ven obligados a aceptar empleos con baja calidad y migrar hacia otros países, donde la estructura económica que hay en ellos los puede absorber. Análisis del manejo gubernamental. Actualmente las políticas aplicadas para la disminución de la tasa de desempleo han sido dirigidas a la flexibilidad del mercado. Esto, sin embargo, que el desempleo persiste desde finales del siglo XX, a pesar de que la economía de Colombia ha crecido. El DANE registró que en el mes de enero del 2020 la tasa de desempleo se ubicó en el 13%, siendo esta que se convierte en la más alta desde enero del 2011. Con el enfoque estructuralista,
A mayor diversificación productiva, mayor será la riqueza del país y asimismo aumentarán los niveles de empleo. Dado ideas de los economistas como Hirschman en 1958 y Prebisch en 1963, plantean que, para alcanzar un desarrollo económico exitoso, un país debe progresar en las distintas etapas de desarrollo estructural, para pasar de ser inicialmente un productor de bienes finales de poca complejidad a tener una estructura económica ampliamente diversificada con sectores productivos completamente articulados entre sí. Los estructuralistas argumentan que todo ese proceso de desarrollo implica un gran crecimiento en la demanda de empleo, lo cual favorece la demanda interna y a su vez sostiene el crecimiento en la producción nacional y así sucesivamente. En conclusión, un escaso nivel de desarrollo de la estructura productiva de un país no permitirá que sea usada toda la mano de obra disponible en la economía, generando así un alto nivel de desempleo. Cuarto, análisis de la inflación durante el siglo XXI. Causas coyunturales y estructurales. La inflación, al representar la variación del nivel de precios, se ha afectado por todo lo que incide en los precios en general, tales como los shocks de oferta, los shocks de demanda o la inercia inflacionaria, todos los cuales pueden causar variaciones en la demanda o en la oferta de bienes y servicios, y estos pueden reflejarse en los precios, dado que la inflación está ligada a los precios, lo que también está ligado con el dinero. Destacar que en Colombia las metas de inflación son determinadas en términos del IPC y desde 2003 son fijadas por intervalos. Como ejemplo tenemos los informes sobre inflación de los años 2005-2006 que registraron resultados positivos en la meta de inflación, un 4,85 para el primero y un 4,48 para el segundo. En el 2007 se presentaron presiones inflacionarias que obligaron a la Junta Directiva del Banco de la República a subir la tasa de interés en varias ocasiones para cumplir con el objetivo de la estabilidad de precios. Como observamos en la imagen, el DANE informó que para el año 2019 la variación mensual del índice de precios al consumidor, o sea IPC, fue el 0,31, lo que llevó al dato anualizado de inflación de un 3,31. Consecuencias. Gran parte de la inflación es producto del choque al alza de la tasa de cambio. La aceleración de la inflación en 2015 coincide con la inflación de bienes transables. Dicha inflación, al pasar de un 2,28 en enero del 2015 a un 7,38% en igual mes del 2016, explica el 37% del aumento en la inflación. La tasa de cambio a su vez es el resultado de la fuerte caída en los precios del petróleo que se observa desde junio del 2014 y que desnuda la muy alta dependencia por productos importados, especial industriales. Esa alta dependencia significa un alto desahorro interno y un creciente endeudamiento de Colombia con el mundo. El juicio de la historia económica colombiana del siglo XXI tendrá que examinar en detalle y sin simplismos por qué bajas tasas de interés, baja inflación y menor tasa de cambio no impulsaron la sustitución de importaciones, dado que ahora la mayor tasa de cambio va en camino a sentenciar que si bien promueve las exportaciones, encarece los bienes intermedios y de capital para producirlas. Esto genera deterioro de la inflación y supone mayores tasas de interés. Manejo por parte del gobierno. La política monetaria en Colombia tiene como objetivo mantener una tasa de inflación baja y estable y alcanzar el máximo nivel sostenible del producto y del empleo. De esta forma, la política monetaria cumple con el mandato de la Constitución de velar por mantener el poder adquisitivo del peso y contribuye a mejorar el bienestar de la población. Para lograr sus objetivos, el Banco de la República sigue con un esquema de inflación objetivo en un régimen de tasa de cambio flexible. Con el objetivo de alcanzar la meta de inflación, el Banco de la República fija tasas de interés de referencia, también conocida como tasa de interés de política monetaria o de intervención.